Sean todos muy bienvenidos. Hoy estaremos sentados a la mesa del Padre, alegrándonos en su presencia, celebrando su presencia en nuestras vidas. Y hoy vamos a recibir de Él el regalo de poder aprender de su palabra. Hoy estaremos aprendiendo en Génesis capítulo 26 y empieza esta palabra hablándonos sobre cuando Isaac se va hacia Gerar. Después de haber recibido el derecho de primogenitura que le vendió su hermano Esaú gracias a un plato de lentejas o a un guisado de lentejas, según nos narraba el capítulo anterior. Empieza el capítulo 26 diciendo: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Recordemos que la misma situación de hambruna había vivido Abraham, pero Abraham, a diferencia de Isaac, sí desciende a la tierra de Egipto y se mete en problemas con el faraón al intentar hacer pasar a Sara como su hermana. Ya eso lo habíamos visto en clases anteriores. Aquí vemos que Isaac, el heredero de la promesa, el que también había recibido el llamamiento, se enfrenta a una situación muy parecida. Hay hambre en la tierra. Esto no es inusual en estas zonas debido a que son terrenos muy secos, son zonas que no tienen riquezas hídricas, a diferencia de Egipto, que cuenta con el surtido de agua constante en el río Nilo, y eso hace que sean llanuras bastante prodigiosas, muy productivas, muy fértiles durante todas las temporadas del año. Nuestro Dios siempre es completamente fiel a sus promesas. Recuerden que uno de los nombres que Él recibe es el Dios de pactos o el Dios cumplidor de promesas. Aquí vemos en el versículo 2 que se le aparece a Isaac y le da una orden muy específica, diciéndole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios tiene una relación tan estrecha con las personas que escoge, tan directa. Nunca nada de lo que tú haces, digas o pienses va a estar por fuera de la observancia de nuestro poderoso Dios. Deberíamos tener ese mismo corazón que tiene Isaac aquí. Él toma la decisión de ir a Gerar y presentarse ante Abimelech, el rey de los filisteos, un rey de un pueblo con el cual Abraham, su padre, había hecho un pacto de amistad en muchísimos años antes de que todo esto pasara. He ahí la importancia de crear nuevas y buenas relaciones alrededor nuestro, de tal manera que cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos puedan ser protegidos por esas sanas relaciones de amistad que durante nuestra vida hayamos podido entretejer. En esta parte de la escritura, Dios nuevamente le reconfirma a Isaac el pacto que había hecho con Abraham y le reconfirma que lo bendecirá, que le entregará toda esa tierra a él, a sus hijos. Le dice que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, que le entregará toda esa tierra a sus hijos. Y también le dice algo muy bonito que también se lo había dicho Abraham. Le dice en el versículo 4: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira, cuando tú y yo empezamos a enamorarnos de Dios, empezamos a estudiar su palabra, empezamos a orar, empezamos a tenerlo en cuenta en nuestros caminos, empezamos a preocuparnos por obedecerlo, por entenderlo, por conocerlo, ese pacto también se hace realidad para nosotros. Lo más espectacular para nuestro corazón como papás, como mamás, es que ese pacto, esa protección va a ser heredada a nuestros hijos. Nosotros podemos heredarles nuestra información genética, podemos heredarles ciertos rasgos de nuestra personalidad, podemos heredarles el darles estudio, darles una propiedad cuando nosotros ya no estemos. Pero te digo algo, todo eso sin la heredad espiritual no va a perdurar mucho tiempo. Así que esforcémonos para que nuestra relación con Dios sea tan fuerte que a nuestros hijos les podamos dejar la mejor de las herencias, ese pacto vivo
con el Dios vivo. Luego en el versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Vemos aquí que se repite la mentira que había dicho Abraham, el papá de Isaac, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Bueno, aquí podemos notar que Dios con Isaac está acelerando los tiempos, porque en un muy corto espacio de tiempo le tocó vivir diferentes situaciones que a su padre le había tocado vivir también, pero con diferencia de años entre la una y la otra. Es decir, entre la hambruna y la mentira que había dicho a estos reyes, haciéndoles creer que Sara era su esposa. Aquí vemos que empieza a suceder lo mismo con Isaac. Tiene temor porque es una mujer muy hermosa. Tiene temor de que se la arrebaten. Tiene temor de que de pronto la violen. Tiene temor de que lo asesinen y así ellos poderse quedar con la mujer. En las guerras de aquel tiempo era muy usual que mataran solamente a los hombres y dejaran mujeres y niños, mujeres jóvenes en etapa reproductiva y los niños. Eso dependía si esas mujeres eran lo suficientemente hermosas, entonces las llevaban como parte del botín. Entonces no era una costumbre como tan ajena para Isaac, y por eso él y también su padre Abraham en un momento sintieron temor de que sus mujeres pudieran ser la causa por las cuales los moradores de aquellas regiones, y que además eran hombres poderosos, estamos hablando de reyes, faraones, pues sencillamente decidieran matarlos y quedarse con sus mujeres. Sabemos que el tema de la lujuria, los líos de faldas, son una cosa muy complicada de manejar. Y bueno, en aquella época y en aquellas regiones, pues tampoco era lo más difícil de encontrar. Antes era lo más común. Aquí vemos entonces cómo en un periodo muy corto de tiempo Isaac ya enfrenta la segunda situación a través de la cual puede perfeccionar su fe, su relación con Dios. Muchas personas dirán, no, pero es que, ay, yo que tengo tantos problemas en mi vida, pero es que ¿por qué a mí? Y yo te hago una pregunta, ¿y por qué a ti no? ¿Qué es lo que te hace tan especial como para que a ti no te sobrevengan problemas? Si es a través de los problemas que te perfeccionas, te fortaleces, te haces sabio. La experiencia es algo que no vas a encontrar en ningún anaquel de ningún supermercado. Es algo que hay que vivirlo. Es valioso, es importante. Cada día tienes una experiencia nueva, un desafío nuevo, y esa es la vida. Un cambiar de situaciones continuo, desde que eres concebido hasta que vuelves al polvo. Y ni aún ahí termina, porque te espera la eternidad. Y en el nombre del Señor Jesús, esperamos vernos en la eternidad al lado de nuestro Dios. Vemos como nuevamente un rey pagano está muy enojado con la mentira de alguien que era siervo de Dios. Le hace el reclamo, que era muy delicado. Ellos entendían, ellos sabían que Abraham era un hombre prosperado y que tenía una fuerte relación con un Dios que para todos esos pueblos era completamente desconocido, pero que ellos sabían que era un Dios muy poderoso. Entonces aquí el rey siente temor, porque sabe que ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de Isaac. Mira lo que dice en el versículo 10. Dice, Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciéndoles, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es decir, que Abimelech sentía un gran respeto por el Dios al cual Abraham adoró y por el Dios al cual ya Isaac le servía. Hay una parte muy interesante en esta escritura, y es cuando dice que Abimelech ve que Isaac está acariciando a Rebeca, los ve por una ventana, pero resulta que tiene muchas aplicaciones. O sea, se podía tomar como vamos a jugar recreativo o vamos a jugar de índole sexual. En este caso, para que
Abimelech pudiera concluir que Rebeca y Isaac eran esposos, tal vez presenció una relación sexual entre ellos, o un beso apasionado, o una caricia de índole totalmente sexual, para que tengamos claridad en esto. Hay una gran diferencia entre cómo Abraham asume su vivencia con Dios a través de todo este llamamiento y los 100 años que vivió bajo la promesa. Recuerden que cuando Dios aparece a Abraham por primera vez, Abraham contaba con 75 años y muere a los 175, es decir, que caminó todo un siglo de la mano del Señor. Pero durante todo este tiempo, Abraham estaba bajo una cultura todavía muy nómada. Entonces Abraham se dedicó más que todo a los ganados y tenía que estar de un lugar para otro en consecución de agua, de buenos pastos, pendiente con sus rebaños, con sus ovejas, con su gente, con todo lo que esto implicaba. Sin embargo, Isaac tiene una nueva idea de cómo asumir, establecerse en la tierra prometida. En el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Miren qué tremendo. Estaba pasando un momento de hambruna muy grande en la tierra y justo cuando no hay comida, el heredero de la promesa siembra comida. Y justo cuando no había agua, el heredero de la promesa dice que tiene una cosecha al 100 por 1. Era una cosecha enorme de dimensiones bíblicas y fue prosperado. Uno fue prosperado a través de las ovejas. Isaac fue prosperado a través de la siembra. Así que si Dios quiere bendecirte, no importa cuál es tu profesión, siempre y cuando sea digna delante de Él, serás prosperado. Lo importante acá entre una función de pastoreo y la función de la agricultura es que la agricultura exige que eches raíces en un lugar, que te establezcas. Isaac, con esta siembra, le había mostrado a Dios que creía en la promesa de Él, que iba tal vez a pasar algunos días difíciles en esa tierra, pero que estaba dispuesto a asumirlo y que quería echar raíces, que quería esperar las lluvias, que quería esperar la respuesta, que quería ser productivo ahí donde Dios le había dicho que se quedara. Fue obediente. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.